Buenas tardes. El ejército de Israel admite haber matado a 3 rehenes israelíes en una incursión realizada en Gaza en el mes de noviembre del año pasado. Existe la posibilidad que el resto de las muertes de israelíes que estaban demorados por la estructura militar de Hamás hayan tenido el mismo desenlace. Estos 3 israelíes que fueron asesinados por una incursión aérea israelí, hoy son aceptados como bajas por el propio ejército de Israel. El Estado artificial reconoce estas bajas, pero que quede claro, no se trata de un error. Se debe al famoso protocolo de Aníbal que más adelante vamos a explicar. Hace unos días el ejército de Israel consideró muy probable que los 3 detenidos murieran en Gaza el pasado mes de noviembre en un ataque aéreo perpetrado por las fuerzas de defensa de Israel. Estas conclusiones añaden presión sobre el gobierno para que llegue a un acuerdo para devolver a los detenidos restantes que están en poder de Hamás. Los críticos dicen que intentar rescatarlos es demasiado difícil y peligroso. Estas muertes ocurren por el sistema operativo israelí. Se trata del famoso protocolo de Aníbal, que es el nombre del instructivo utilizado por las fuerzas de defensa de Israel para evitar la captura de soldados israelíes por las fuerzas enemigas. Según esta doctrina, un soldado israelí muerto es preferible a un prisionero vivo. Este instructivo, o directiva del Estado sionista, estipula que en el caso que un soldado sea secuestrado o esté siendo capturado, se debe emplear la fuerza máxima para evitar esa acción del enemigo, incluso si este tipo de acciones significan causarle la muerte del miembro de la fuerza. En síntesis, equivale a ordenar que se fusile al soldado capturado por el enemigo para evitar que sea hecho prisionero. Con este protocolo implementado por Israel, corren la misma suerte los civiles en manos de sus captores, porque lo importante no es la liberación de los rehenes, sino la destrucción del enemigo, aunque esta acción signifique la muerte de los cautivos o rehenes. Este segmento lo dedicamos a la defensa del patrimonio cultural de los pueblos, muy especialmente la defensa del patrimonio del pueblo de la Mesopotamia iraquí. En esta oportunidad vamos a hablar del Lamazu, que es una imagen emblemática en la civilización asiria.
para hablar sobre este tema, sobre la mitología y sobre el arte asirio vinculado a esta pieza que hoy exhibimos, al Lamassu. Vamos a charlar con nuestro amigo, representante del Centro Cultural Argentino-Iraquí, Jeremías Giglo. Hola Jeremías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Especialista en arqueología de la antigua Mesopotamia. Ya quedó marcado ese título como investigador, ¿no? Claro, sí, y la verdad es un tema que me apasiona mucho y hay para hablar muchísimo de la civilización mesopotámica y es un tema realmente interesante. Lamassu, Bien, ¿qué nos podés decir sobre digamos, este emblema mitológico, esta impronta tan importante dentro de la civilización asiria que ha significado, ¿no? Este Lamassu. bien, el Lamassu era un símbolo de protección. No tan solo un símbolo de protección, sino también de orden y estabilidad. Se Bien. ponía en las puertas de los templos o en las puertas de las ciudades porque se creía que este protegía a las ciudades y también les daba estabilidad. Estamos hablando de un símbolo que combina en ciertas características que lo llevan a ser un símbolo de protección. Bueno, nosotros en la introducción a la nota hemos visto unos registros del Museo del Louvre donde aparecen estos lamassus que fueron, bueno, extraídos de la Mesopotamia iraquí por el famoso arqueólogo Paul Botta. Esto ocurría por allá por el año 1843, cuando competía Botta con Henry Layard, con otro arqueólogo que estaba al servicio de la corona británica. Pero ¿sabes qué? Un detalle importante, Jeremías. Tanto Paul Botta, como Henry Layard, que eran diplomáticos de sus respectivos países, digamos, en el caso de Layard de Gran Bretaña y Botta de Francia, ambos trabajaban en tareas de inteligencia en la región del norte de Irak y el oficio de arqueólogo venía como agregado, ¿no? Es decir, no eran muy especialistas en el tema que tenía que ver con bucear en los distintos montículos. Está bien, la arqueología de alguna manera estaba en una etapa digamos, muy prematura en esos momentos, pero hago esta aclaración habida cuenta que la utilización de los distintos métodos en los montículos en el norte de Irak, tanto de Botta como de Layard, lograron, bueno, por un lado, el robo, el pillaje, se llevaron todo ese material a los museos, ya sea en París o en Londres. Pero por otro lado también el gran desperdicio y rotura de muchos artefactos. Lamassu, por ejemplo, este tipo de escultura, como no entraban en las barcazas, esto lo habíamos comentado, ¿no? La vez pasada en un Claro. programa, los cortaban y los cargaban en las barcazas sobre el río Tigre, que digamos, recorrían el río Tigris hacia el sur, y muchas de esas barcazas se perdían, o sea, se hundían y se perdía ese material, ¿no? Claro, Terrible. es un ejemplo de la falta de respeto y consideración hacia este símbolo tan importante de la cultura mesopotámica. No tan solo eso, sino que no se investigaron por mucho tiempo o no se les tomó en cuenta a la hora de investigar. Estamos hablando de que muchos de los libros o mucha de la información que se puede encontrar del Lamassu son de los 90 para adelante, la mayoría de los libros que tratan seriamente de investigar a los Lamassus. Además, digamos, de este accionar de Paul Botta y de Henry Layard, hubo otro personaje importante, Henry Schliemann, que él fue el descubridor de Troya. Este arqueólogo utilizaba muchas de las joyas encontradas en el sitio de Troya, igual que Layard,
en los montículos de Nínive, joyas que encontraban, se las cedían a sus esposas para que en las noches de gala fueran, digamos, se lucieran con esas joyas que pertenecían al periodo, bueno, en el caso de Schleiman, que fue el que descubrió Troya, el periodo troyano, y como en el caso de Layar, a todo digamos, al sector o el periodo neosirio. Digamos, una total, podríamos decir, un atropello, ¿no? A una situación que tiene que ver con una historia, con una pertenencia, y que debería ser tomada con respeto. Estamos hablando en el siglo XIX, pero ¿cómo era posible que Layard hiciera un comentario, por ejemplo, negativo sobre los distintos trabajadores que le ayudaban en los montículos? Eran trabajadores asirios, y que esos trabajadores, según Layard, tenían en sus casas algunas parte de la mampostería de los sitios donde, bueno, él iba descubriendo, ¿no? De Nínive, algunas paredes en las cocinas con algunos ladrillos de la época de los asirios. Entonces él se quejaba de esa situación, pero omitía esto de o regalarle o entregarle a su mujer joyas que le pertenecían, digamos, digamos, al patrimonio cultural de ese pueblo, ¿no? En este caso de la Mesopotamia iraquí. Claro, y además, aunque sea, esos trabajadores mantenían ese legado en la propia Irak. No se lo llevaban y lo desaparecían alrededor del mundo. Exactamente, quedaba en el lugar. Quedaba. Exactamente. Finalmente lo utilizaba la gente del lugar, ¿no? Que de alguna manera tenía que ver con esa historia. Otro de los importantes arqueólogos, que también fue utilizado, digamos, en el ámbito de la inteligencia, fue Thomas Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, ¿no? Thomas Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, era un funcionario del Foreign Office, del servicio de exteriores de los ingleses, de Gran Bretaña, y fundamentalmente estaba trabajando en temas que tenían que ver con las distintas comunidades y tribus árabes en el proceso de la lucha por la independencia de estas regiones que estaban bajo la ocupación otomana. Y también trabajaba como arqueólogo, ¿no? Es decir, siempre la doble función, ¿no? Arqueólogo y miembro de la inteligencia de sus respectivos países. Otra, la Gertrude Bell. Gertrude Bell, la famosa reina del desierto, una inglesa que, bueno, vivió mucho tiempo en Irak, conocía perfectamente la sociedad iraquí a principios del siglo XX, en tiempos donde ella incursionaba en la zona, y también estaba muy direccionada en su gusto por la arqueología, por el pasado de Irak, pero jugó un papel importante en las tareas de inteligencia al servicio de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, cómo iban jugando con esta doble función, misturaban la inteligencia con la arqueología. Claro, además de que terminan convirtiéndose en una amenaza para la propia cultura y la propia preservación, porque terminaban ayudando a estos, ¿cómo sería? A estos gobiernos que luego participaron en la destrucción de esta cultura y de todo lo que se supone que debían proteger ¿cómo se diría? Sí, proteger como países que estaban con mandatos en esa región o como países ocupantes, ¿verdad? No tan solo eso, sino como arqueólogo vos tenés un voto a la cultura y a la historia, y participando con estos grupos que quieren destruir esa propia cultura, estás atentando en contra de lo que se supone que tenés que hacer como arqueólogo. Así es. ¿Algo más sobre el Lamassu? Sí, el Lamassu, como decía antes, tiene varias propiedades que se utilizaba,
que construían su figura de protección. Primero hablemos del cuerpo de toro. El cuerpo de toro, la idea de este era simbolizar la fuerza. Tenemos las alas, que era su conexión con la divinidad. Esta figura mitológica se supone que era el intermediario entre los humanos y los dioses. También se consideraba que mantenía el universo y que funcionaban. De hecho, se pensaba que eran las constelaciones, que eran las estrellas. También tenemos la cabeza humana con la corona, que simboliza la sabiduría. En la barba es para simbolizar también esa sabiduría que viene con la edad, por eso tiene una barba larga, y la corona, que simboliza el poder. También normalmente se lo simboliza con cinturones o con cierta especie de ropa, porque también era parte del poder que tenían. ¿Cuántas patas tiene? Eso, las patas. No tiene 6 patas, porque si podemos ver, mucha gente dice, pero ¿por qué tiene 6 patas? ¿Es parte de la figura mítica? No, para nada. Lo que tiene es que ellos los hacían con perspectiva, para que si vos los vieras de frente, los veías como algo regio, sólido, que te miraba de frente, y si lo mirabas de costado, porque vos estabas adentro o estabas en la entrada del templo, vos los veías que estaba avanzando. Lo veías como si estuviera avanzando. Entonces, ellos jugaron con esa perspectiva y no es que tuviera 6 patas. Bien. ¿Hay algún lamazo en la zona? Había. Lamentablemente. Bueno, hay que averiguar. Hay que averiguar qué pasó con él. ¿Qué pasó con él? Claro, hace más o menos 8 o 10 años hubo una exposición en la Biblioteca Argentina acá en Rosario, donde se expuso un lamazu gigante, una réplica de un lamazu que era gigante y que era bastante espectacular. Lamentablemente no hay mucha información, no hay muchas fotos que hayan sobrevivido al paso del tiempo, y ese elemento ya no se encuentra más en la biblioteca y no se sabe muy bien qué pasó con él. Bueno, tiene una misión entonces, Jeremías, averiguar dónde está el lamazu de la Biblioteca Argentina. Claro, y lamentablemente no es el único lamazu que se vio desaparecido, sino que no tuvimos la oportunidad de hablar de que hay ciertos grupos extremistas que entraron en Irak, cuyo objetivo era destruir todo legado o todo cultura asociado. El patrimonio cultural. Hablamos de grupos como ISIS, que entraron en las distintas ciudades arqueológicas donde se conservaban los pocos lamazus que quedaban y los destruían, en un acto completo de odio y desprecio hacia cualquier... Claro, porque para ellos, antes de la era del Islam, era la era de la ignorancia, por lo tanto era lícito o es lícito para estos fanáticos terminar con todas esas imágenes politeístas, esas imágenes que son contrarias a la tradición islámica, pero con una mirada muy cerrada, ¿no? Claro, es una verdadera tristeza ver cómo estos pobres, estos pocos lamazu que quedaban, que no fueron sustraídos, fueron destruidos. Y básicamente ahora los pocos lamazu que quedan son los que fueron robados y están exponiéndose en los distintos museos del mundo. Así es. Muchas gracias. De nada, un placer. Jeremías. En este bloque queremos realizar un pequeño y modesto homenaje a 2 poetas y escritores palestinos que fueron martirizados por el Estado sionista de Israel. Me refiero a Ghassan Kanafani y a Kamal Boutros Nasser. Ghassan Kanafani era un escritor palestino muy destacado en el ámbito literario en todo el mundo árabe. Murió en julio de 1972. Hijo de Ghassan Fayez Kanafani, nació en Acre, Akka, en 1936 durante el mandato británico. En 1948, cuando solo tenía 12 años, la captura sionista de las tierras palestinas obligó a Ghassan
y a su familia a exiliarse. Su familia primero buscó refugio en el Líbano y luego en Damasco. Kanafani compartió sus recuerdos, sus experiencias en la primera infancia en su trabajo, en su ensayo titulado La tierra de las naranjas tristes. En 1953 conoce al joven revolucionario George Habash. La ideología nacionalista árabe y socialista del revolucionario Habash tuvo un gran impacto en el pensamiento de Kanafani y fue el mismo fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Dr. Habash, quien convenció a Kanafani para que escribiera en el periódico Al-Rai. Kanafani vivió brevemente en Kuwait antes de mudarse a Beirut en 1960. En esa oportunidad conoció a la activista danesa Annie Haber, quien más tarde sería su esposa. En Beirut, el 8 de julio de 1972, Kanafani, de 36 años, junto a su sobrina Lamis Najim, subieron al coche y al encender el motor se activó una bomba que mató inmediatamente a Ghassan y a su sobrina. El Mossad se atribuyó la responsabilidad del doble asesinato. Kanafani dejó un legado como uno de los más grandes escritores de Palestina. Los palestinos lo celebran por su habilidad literaria y el tierno retrato de su lucha. Sus historias sentaron las bases para que otros autores palestinos ayudaran a desarrollar el concepto de la literatura de resistencia. El diario libanés The Daily Star llamó a Kanafani un comando que nunca disparó un arma y cuya arma era un bolígrafo y su terreno las páginas de un periódico. Kamal Nasser, el renombrado poeta y escritor, además de líder político, nació en el año 1924 en una familia cristiana palestina. Su verdadero nombre, Kamal Butrus Nasser. En 1945 se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Americana del Líbano y trabajó como académico en Jerusalén hasta la Nakba, tras lo cual se dedicó al periodismo en los diarios Al-Ba'ath y Al-Jil Al-Jadid. Fue miembro del partido Ba'ath de la región de Irak y estuvo siempre alineado a la posición de los dirigentes baasistas iraquíes. Como resultado de la llamada Guerra de los 6 días, fue expulsado de su tierra natal, de su Palestina. Durante dicha época se desempeñó como editor del diario de la OLP Filastin Al-Fawra y desde 1969 a 1971 fue miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. Kamal Nasser fue martirizado junto a Abu Yusef al-Najjar y Kamal Adwan el 10 de abril de 1973 en la ciudad de Beirut. La operación fue realizada por los agentes del Mossad israelí.